En la noche del 7 de julio de 1857, se reunieron en la fortaleza de San Luis, ubicada en Santiago de los Caballeros, los principales hombres de armas de la ciudad, acompañados por los más importantes comerciantes, propietarios e intelectuales de la región cibaeña, debido a las recientes medidas monetarias tomadas por la administración del presidente Buenaventura Báez y que afectó de forma significativa la economía del Cibao. En este encuentro se alzó un manifiesto declarando el propósito de destituir a Báez de su mandato presidencial, marcando el inicio de la llamada Revolución Cibaeña. El detonante de este movimiento cívico-militar fue la quiebra de los comerciantes y cosecheros de tabaco, los cuales fueron estafados por Báez, luego de que les comprara toda su producción de tabaco y las monedas fuertes en oro y plata a dichos comerciantes cibaeños. El tabaco era un producto agrícola de exportación de alta importancia en la época y era vendido a Europa y comprado a muy buen precio con monedas de alto valor. Para esto, Báez ordenó la emisión de 18 millones de papel moneda sin respaldo alguno, provocando así que se devaluara. La revolución además confirmó un gobierno provisional dirigido por Desiderio Valverde y Benigno Filomeno Rojas como presidente y vicepresidente respectivamente. A su llegada al poder, Valverde decretó amnistía política, con la cual se favoreció el regreso de Pedro Santana, quien luego dirigiría las tropas revolucionarias que se enfrentarían a las fuerzas militares del gobierno de Báez. La guerra se tornó muy violenta, debido a la pasión política, ideológica y regional. El odio se apoderó entre los bandos enfrentados, hasta tal punto que dividió a la República como si hubiese sido dos pueblos enemigos, como fue el caso de los héroes de la independencia nacional, Francisco del Rosario Sánchez, quien estuvo del lado de Báez, y Matías Ramón Mella, quien estuvo del lado de los revolucionarios cibaeños, y Pedro Santana. Para 1857 se redactó una constituyente y se designó a Santiago capital del gobierno revolucionario. Báez fue derrotado por las fuerzas leales a Santana y depuso las armas junto a sus seguidores, terminando de esta manera la revolución de 1857. Dado que Buenaventura Báez había provocado la revolución cibaeña al perpetrar el inmenso fraude monetario de 1857, los constituyentes de Moca introdujeron la radical medida en el texto constitucional que prohibía al Estado Dominicano emitir papel moneda para evitar nuevos fraudes por parte de los gobiernos de turno. Los derechos del ciudadano, las libertades públicas y el derecho de propiedad fueron consignados expresamente, reconociendo también la Constitución de Moca, la libertad de expresión, el derecho al libre tránsito y la libertad de reunión pacífica. La liberal Constitución de Moca estableció como civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable la forma de gobierno, prohibió la reelección sucesiva o inmediata del presidente de la República y prohibió igualmente a los comandantes de armas como gobernadores departamentales. La Constitución de Moca también estableció que la religión católica era la religión del Estado, conservando así la tradición establecida en la Constitución de 1844, pero debiéndose respetar las diferentes manifestaciones religiosas y de cultos. Sin embargo, manteniéndose fiel al espíritu liberal de la época, los constituyentes de Moca eliminaron de una vez y para siempre los privilegios feudales de la Iglesia Católica, los llamados censos, tributos y capellanías, así como los de la aristocracia colonial, entre ellos la fundación de mayorazgos y la imposición de tributos. El 19 de febrero de 1858 fue proclamada en Moca la Constitución, la que en sus líneas fundamentales fue un modelo de pensamiento liberal y la más democrática de las promulgadas en el siglo XIX. La Constitución de Moca buscaba hacer realidad y operativa la democracia al establecer la descentralización política y administrativa del país y, entre sus destacables innovaciones, se encuentra la de fijar la capital de la República en Santiago de los Caballeros, así como dividir el territorio nacional en 3 departamentos, Cibao, Osama y Ceibo, administrado por un gobernador nombrado por el presidente de la República, pero regulado por juntas departamentales.
Las Fuerzas Armadas fueron declaradas obedientes al poder civil, sin facultades para deliberar y con la función de defender la soberanía nacional, el orden público, así como observar y cumplir la Constitución y las leyes. El poder legislativo volvió a ser bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes, como en los Estados Unidos de América. El Poder Judicial quedó bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, que ahora tendría funciones de Corte de Casación. En definitiva, la Revolución del Cibao fue el primero de los movimientos civiles a nivel nacional que marcaron a la República Dominicana. Como consecuencia de este, el país vio el primer rayo de luz hacia un gobierno liberal, donde los ciudadanos experimentaron libertad de expresión, libre tránsito y la libertad de reunión pacífica. Asimismo, fue un gran paso a la formación del país, ya que se dio cierre definitivo a las costumbres feudales, permitiendo que la República Dominicana se convirtiera en un Estado republicano y representativo.